Muy buenos días, ¿cómo le va? Estamos en Apuntes Parlamentarios, yo soy Kenvir Puente y le agradezco que nos sintonice. Como usted sabe, es un programa del canal de televisión del Congreso para Radio Congreso. Y estamos de manteles largos porque ya celebramos un año de este importante proyecto que se llama Radio Congreso. Como ustedes saben, el canal del Congreso es mucho más que un canal de televisión, es una gran plataforma de comunicación que nos acerca a la vida parlamentaria a través de sus distintas señales, sí, por supuesto, de televisión, de internet y ahora también de Radio Congreso. Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy estamos de plácemes porque vamos a hablar de un tema muy importante que son los congresos locales de México. Y para eso vamos a tener a dos invitados expertos en la materia, una experta y un experto en la materia, a la doctora Erika García Méndez y al doctor Lisandro Devoto, académicos universitarios y expertos en congresos locales. Bienvenidas y bienvenidos a Apuntes Parlamentarios. Como usted sabe, en Apuntes Parlamentarios lo que buscamos es comprender de mejor forma la vida parlamentaria, hacer un ejercicio de pedagogía parlamentaria para tener una ciudadanía más informada, que nuestras opiniones estén respaldadas por evidencia, que podamos comprender con mayor precisión esta vida que parece tan compleja de la representación parlamentaria que se expresa a partir de las cámaras del Congreso. Y para ello hemos intentado en Apuntes Parlamentarios tener distintas voces. A veces ustedes han escuchado en este programa a legisladoras, legisladores de ambas cámaras. Hemos tenido senadoras, senadores de todos los partidos, diputadas y diputados también de todos los partidos, pero también hemos hecho el esfuerzo de invitar a expertas y a expertos que nos puedan ir apoyando en comprender mejor cómo funcionan nuestras instituciones legislativas. Para ello, lo que nosotros buscamos es comprender no solo el funcionamiento, sino los alcances de las decisiones que se toman. A veces escuchamos solamente lo que sucede en tribuna, pero como hemos dicho aquí, el Congreso es mucho más de lo que sucede en tribuna y el Congreso también es mucho más que 500 diputadas y diputados o 128 senadoras y senadores. El día de hoy vamos a hablar de los congresos locales. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Para ello hemos invitado a el doctor Lisandro Devoto, quien es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Flaxo C de México y maestro en Política Económica Internacional por la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, doctor Lisandro Devoto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Así que con gusto aquí para platicar sobre este tema importante. Muchísimas gracias y también le damos la bienvenida a otra experta en poder legislativo de la UNAM, la doctora Erika García Méndez, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Asuntos Políticos y Política Pública por el Colegio de San Luis. Ambos invitados son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y la doctora García Méndez también es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De hecho, es profesora de Sistemas Políticos Comparados y de Poder Legislativo en México. Bienvenida, doctora García Méndez. Muchísimas gracias, Kenvir. Encantada de acompañarte. Bueno, pues a ver, entrémosle al tema de los congresos locales. Siempre cuando los reflectores siempre se orientan hacia la Cámara de Diputados Federal o al Senado de la República, si acaso. Pero la vida legislativa se da también en otros espacios. Y bueno, no es nada más hablar de los congresos locales porque sí, sino porque tenemos un régimen político que tiene un diseño, le llamamos un diseño institucional, en el que hay entidades federativas que integran al Estado mexicano. Estas entidades federativas se gobiernan a sí mismas a través de un orden político local en el que hay ejecutivos locales, poderes judiciales locales, pero también poderes legislativos locales. ¿Por qué es tan importante hablar de los congresos locales o las legislaturas subnacionales, como se le conoce en la investigación académica, doctor Lisandro Devoto? Bueno, un poco como tú decías recién, los sistemas federales
le dan a sus componentes, a sus entidades componentes que integran ese sistema federal, esa federación, cierta capacidad y autonomía de decisión a la hora de gobernarse, ¿no? Entonces, más allá de formar parte de una federación, cada territorio, cada entidad federativa tiene sus propias autoridades, como tú comentabas recién. El poder legislativo a nivel local, a nivel de cada entidad federativa, cumple de alguna manera un papel similar al que cumple el poder legislativo a nivel federal, es decir, forma parte de los organismos de control entre los poderes del Estado, en este caso a nivel de cada entidad federativa, o sea que tiene las mismas funciones de emitir legislación o modificar legislación, pero también de generar controles al Poder Ejecutivo y al ejercicio del poder por parte del Poder Ejecutivo y de alguna manera también al respeto a la legislación vigente, junto evidentemente con lo que son los poderes judiciales. Entonces, de alguna manera, primero tenemos que mirarlo como un funcionamiento similar a lo que vemos a nivel nacional, pero a nivel de cada entidad federativa, y por consiguiente, la conformación de los poderes legislativos locales, de los congresos locales, nos va a hablar también del reparto de fuerzas que tienen las fuerzas políticas para, tanto sea a favor del partido que gobierna o en contra, para tratar de limitar o contrapesar lo que el propio Ejecutivo decide. Entonces, en primer lugar, cumplen esa misma función de control, si uno quiere, a nivel local. Y además, en los sistemas federales, como el de México, por ejemplo, también tienen cierta función, por ejemplo, aquí en México, para aprobar reformas constitucionales a nivel federal, evidentemente, más allá de las constituciones que cada entidad federativa tiene, incluso a nivel federal, cualquier reforma constitucional debe ser aprobada por mayoría en la mitad más uno de los congresos locales. Entonces, finalmente también juegan dentro de su territorio, pero para reformas constitucionales, a la ley, digamos, al marco constitucional nacional, también se activan los congresos locales. Es decir, es una figura fundamental para el funcionamiento de las entidades federativas y no solo están hechas, digamos, para aprobar leyes, que es muy importante, por supuesto, es una función sustantiva, pero no es la única de las funciones. De hecho, en el caso mexicano, muchos congresos locales tienen funciones que no tiene el Congreso Federal, por ejemplo, no sé, delimitaciones territoriales o de resolver conflictos de este tipo. Doctora Erika García Méndez, pero esto es lo que nos dice el doctor Devoto, pues eso es lo que dice la teoría. Vamos a, quizá más adelante platicaremos, a ver, efectivamente funcionan como eso, como un contrapeso de los gobernadores y gobernadoras, o realmente los congresos locales todavía no alcanzan ese nivel de desarrollo institucional como para ejercer autónomamente sus capacidades institucionales, o sea, por ejemplo, el control, la legislación, o todavía siguen siendo como stamp rubbers o estos que solo le otorgan el sello de aprobación a las iniciativas de los ejecutivos. ¿Cuál es el panorama que existe en el caso mexicano de los congresos locales? Si pudiéramos hacer una radiografía de los congresos locales, ¿cuál diría que es el estatus actual de los congresos locales en México? A ver, los congresos locales han cambiado mucho en los últimos años. Pensemos que en México hemos vivido un proceso de democratización que comenzó en las últimas décadas del siglo pasado, y esto obviamente ha impactado en todo sentido. También ha impactado a los congresos locales. Antes los congresos locales obviamente estaban controlados pues por una fuerza política, y la presencia de otros actores políticos era mínima o incluso en un tiempo pues prácticamente fue nula. Ahora las cosas son muy diferentes. Ahora, por ejemplo, tenemos congresos locales donde hay participación de 6, 7 u 8 fuerzas nacionales, por ejemplo. En otros congresos incluso tenemos diputados de partidos locales, es decir, partidos que solo tienen representación dentro de esas entidades. Y toda esta dinámica obviamente hace que existan mejores procesos de debate, procesos de decisiones con más sustento, y obviamente el involucramiento de actores o de fuerzas que en muchos momentos estuvieran totalmente callados, acotados. Claro, ahora, claro, sí. A nivel local, uno pensaría que la lógica local repite necesariamente la lógica federal o nacional. Y qué bueno que nos dice la doctora García Méndez ojo, hay dinámicas políticas locales,
hay lógicas políticas locales y no necesariamente se reproduce de la misma forma. Es decir, hay partidos políticos, representaciones parlamentarias, organización y también distinto nivel de desarrollo político. No todas las entidades federativas tienen el mismo nivel de desarrollo y de consolidación democrática, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, nos estaba platicando el panorama general, digamos, de los congresos locales. ¿Cuál sería en México? Bueno, vamos a decir, a 2022 pensemos que había 1,113 curules estatales en total. 1,113 diputaciones locales. Locales en los 32 congresos. Morena tenía poco más del 35% de esas curules, porque Morena en los últimos años, como ya sabemos, ha tomado muchísima importancia y básicamente es la fuerza mayoritaria en este momento. Es decir, ha crecido muchísimo, pero... digamos, de esos 1,113 no es, digamos, todavía una fuerza dominante en la totalidad. Quizá en separado a nivel por congreso puede llegar a serlo, pero no es la mayoría. Es decir, cubre alrededor de 35% hasta 2022, claro, esto previo a las elecciones que acabamos de celebrar. Pero bueno, en Estado de México no hubo de congresos locales, pero sí en Coahuila, aunque en Coahuila fue carro completo porque todas las diputaciones locales de mayoría las ganó la coalición del PRI. Exacto, ok. Después, la segunda fuerza política con más presencia a nivel estatal fue el PAN, con casi el 20% de las diputaciones, seguido por el PRI, con poco más del 16%, y después, bueno, ya vienen el PT, el Partido Verde. Que a las del PRI hay que restarles las del estado de Hidalgo, que en días pasados toda su bancada decidió renunciar a la militancia del PRI y ahora se declaran como independientes. Entonces, bueno, esto es un poco para entender que esto se mueve en día a día, ¿no? Se mueve todo el tiempo, y es curioso, pero también es una de las cuestiones que después dificultan un poco hacer investigación o hacer análisis porque está en constante cambio, ¿no? Claro. A ver, entonces ya parece como que sí, a nivel local sí reproduce más o menos la fuerza política, pero no es igual, porque a nivel federal, por ejemplo, en ambas cámaras, Morena sí podría tener cerca del 40%, un poco más del 40%, que ya con sus aliados puede alcanzar mayoría absoluta, pero bueno, más o menos es proporcional a la fuerza que tienen en el Congreso Federal y los grupos parlamentarios. La segunda fuerza sí es Partido Acción Nacional y tercera fuerza el PRI. Entonces, más o menos en ese sentido, parece haber congruencia, aunque no simetría. Exactamente, y también recordemos que cambian mucho las cosas dependiendo de cada congreso. Cuando uno hace análisis o estudia el Congreso Federal, pues bien o mal se aboca a dos cámaras y eso nos acota bastante el problema. Cuando uno hace análisis de congresos locales, a veces piensas que estás analizando 32 realidades diferentes, claro, y es algo que también le da con mucha frescura al proceso, lo hace muy interesante, pero lo que te quiero decir es que hay cambios muy notorios de un congreso a otro. Claro. Eso con respecto a la pluralidad. A ver, otra cosa que ha cambiado mucho en el Congreso y que ustedes han abordado previamente aquí en otros programas y también en el podcast, es el tema de la presencia de las mujeres. Pensemos que en 2003, del total de curules o de diputaciones, solo el 18% eran ocupadas por mujeres. Y eso ha cambiado radicalmente. Para 2016, las mujeres ya tenían el 38% de las diputaciones. Para 2022, las mujeres superaron por 5 puntos porcentuales a los hombres. Las mujeres tuvieron ya 53% de esas diputaciones. Y eso lo que nos da cuenta es cómo se han movido las cosas en términos de quién participa, cómo están los procesos, qué tanta apertura tenemos. Y eso yo creo que es muy positivo. Sin lugar a duda. A ver, la doctora Erika García Méndez ha estudiado la pluralidad de los congresos locales desde hace muchos años y una de las características que ella ha insistido que se debían observar de los congresos locales desde hace mucho tiempo es justo cómo se iba transformando no solo la pluralidad ideológica partidista, sino también cómo van siendo mucho más parecidas a las sociedades que representan
representan. Y en ese sentido el papel de las mujeres es importante. Y bueno, estos datos de que de 2003 a 2023, digamos, pasa de 18 a 38%, todavía hay una deuda en términos de paridad en todos los congresos locales, ¿no? Es decir, no todos los congresos locales hoy son paritarios, pero se está transitando hacia allá, como sí lo es ya la Cámara de Diputados Federal y el Senado de la República, casi en condiciones similares. Entonces, ya tenemos, de hecho, en México la segunda legislatura de la paridad y esperamos que no haya vuelta atrás, ¿no? Claro. Lo que se buscaría también es que en los congresos locales se transite hacia allá. Daba el dato de 53%, ¿cuál era el 53%? De mujeres en 2022. En 2022. Entonces 2022. Ya, es decir, hemos avanzado ya a ese nivel. Ahora es quizá, y quizá lo pregunté más adelante, es eso cómo ha cambiado la lógica de los congresos locales, porque una cosa es la presencia misma, que es lo que llamamos la representación descriptiva, y cómo eso ha transformado el quehacer legislativo, si eso ha detonado distinto contenido legislativo. Ahora, una de las preguntas que tenemos es: en los sistemas federales, como es el caso de México, y ya nos dirá el doctor Devoto, que es un experto también en política comparada, ¿qué tan relevantes son las legislaturas en la realidad a nivel subnacional? Es decir, porque ya el doctor Devoto nos decía, bueno, para que funcione la democracia tienen que ejercer sus funciones. Yo preguntaría, ¿y realmente las ejercen? ¿O todavía estamos, es decir, todavía no se logran esas 32 transiciones democráticas? ¿O cómo es como el panorama a nivel local no solo de la pluralidad que ya nos decía la doctora García Méndez, sino del ejercicio real de poder de los congresos locales? Bueno, en realidad ahí creo que fue súper interesante lo que comentaban recién, ¿no? Finalmente ha habido mucha más pluralidad, hay mucha más pluralidad, pero de alguna manera podemos comprender los congresos locales mirados de manera comparada todos juntos, y los tengo aquí adelante porque justo estoy viendo esa información y estamos viendo, Morena hoy tiene más del 40% en 16 congresos locales. Tiene más del 50%, es decir, mayoría absoluta, en 7 congresos locales, ¿sí? Todos gobernados por Morena. El PAN solo tiene mayoría absoluta, solo el PAN, no estoy hablando de aliados, solo el partido, en 4 congresos locales que obviamente gobierna el PAN, ¿no? Y el PRI, pues solo le queda Coahuila como con mayoría, que el propio partido tenga la mayoría. De alguna manera, el juego político en cada entidad federativa nos dice que el partido que gobierna, por lo menos al día de hoy, suele tener, si no la mayoría, sí la primera minoría en los congresos locales por sí solo, más allá de las alianzas que hoy forman parte muy importante de la política en México, porque tanto a nivel electoral como luego a nivel, sobre todo legislativo, más que a nivel de gobierno, pero sobre todo legislativo, terminan muchas veces completando esas mayorías que el partido no alcanza por sí mismo. Pero de alguna manera vemos que aquel partido que gobierna también es el partido que suele tener más fuerza en el Congreso en su entidad federativa. Por lo menos hoy. Evidentemente, Erika lo decía hace un rato, esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Durante los últimos 20 años hubo diversas alternancias en muchas entidades federativas. Lo mismo pasó en los congresos, que adquirieron mucha más pluralidad, ya se comentaba. Pero estamos viendo de nuevo cierta tendencia a que las fuerzas que gobiernan son las fuerzas que también controlan los congresos, por lo menos a nivel de mayorías absolutas, más allá de los límites luego para conseguir reformas constitucionales. Entonces, hay cierta dinámica política que de alguna manera, y entendiendo la propia dinámica de cada entidad, pero hay una dinámica hoy en día nacional en México que parece ir permeando en las entidades federativas, sobre todo orientada a 2 grandes polos políticos, ¿no? La coalición de Morena, Verde, PT, y la coalición opositora, que hoy parece ser PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano jugando su propio juego, y evidentemente el propio Movimiento Ciudadano teniendo importantes contingentes legislativos en los estados que gobierna, ¿no? Jalisco y Nuevo León, pero por ejemplo en Nuevo León el PRI y el PAN tienen un contingente legislativo mayor que el de Movimiento Ciudadano. No pasa así en Jalisco, donde sí es la primera minoría con 42% de las curules. Pero en general encontramos un poco esta dinámica que gobernar un estado también tiene su correlación de fuerza en el propio Congreso. Entonces, también hay que ir viendo, lo decían recién, esto es dinámico, cambia todo el tiempo, como tuvimos congresos divididos o gobiernos divididos con congresos controlados por otras fuerzas políticas distintas a los gobiernos, hoy en día parece haber una tendencia nuevamente
a que sea la misma fuerza política que gobierna la que o tiene mayoría o logra acercarse mucho a las mayorías. Y tiende a ser que un gobernador lo que busque es controlar a su grupo parlamentario. Pero si no te alcanza para poder pasar la legislación, los nombramientos que propones, el presupuesto, o evitar acciones de control, pues lo que buscas es aliarte con otros partidos, y eso ha sido muy interesante en el caso mexicano, porque hemos visto que a veces gobernadores, sin tener mayoría por sí mismos de su propio grupo parlamentario, construyen mayorías con otros partidos que a veces no logran construir alianzas a nivel nacional. Es decir, a veces podemos ver un gobernador del PAN con una coalición electoral, incluyendo al Partido del Trabajo, o a es decir, la lógica local, es decir, la relación entre los partidos y el poder de un gobernador, pues el gobernador lo que va a buscar es una coalición más estable, ¿no? ¿Tú crees que ese tipo de coaliciones a nivel local son coyunturales o son más estables? ¿Cómo se da la lógica de las coaliciones legislativas a nivel local? Tú has estudiado mucho el tema de las coaliciones legislativas, ya no solo electorales, sino cuando se convierten en coaliciones legislativas. Sí, en realidad lo que suele pasar más en México, y lo que solía pasar históricamente, es que en general eran coaliciones que se daban en el Congreso, ¿sí?, pero que no necesariamente tenían una continuidad, ¿no? Generalmente eran para aprobar ciertos proyectos específicos, o que se conseguía el apoyo para lo que el gobernador o la gobernadora buscaba aprobar, y conseguía construir sus coaliciones para alcanzar las mayorías necesarias. Pero una vez votados esos proyectos, pues nuevamente había libertad de acción, ¿no? Diferente a lo que uno puede ver y estudiamos, y tú lo conoces muy bien, desde los parlamentarismos y la construcción de coaliciones al revés, ¿no? Es el parlamento el que va a permitir que se forme gobierno. Pues aquí, como en los sistemas presidenciales, y de alguna manera los estados reproducen el esquema a nivel de las gubernaturas, el ejecutivo y el legislativo tienen la misma legitimidad de origen, los dos fueron votados de manera directa. No necesariamente tienen un vínculo tan directo, tan estrecho o tan armonioso, pero no tan permanentemente. Estamos viendo, sobre todo después del 2018, que las coaliciones parecen empezar, y de vuelta, similar a lo que ocurre a nivel nacional, parecen empezar a consolidarse en torno a lo que fueron las coaliciones electorales, ¿sí? Lo vemos en las votaciones en los congresos. Muchas veces, yo diría siempre, el Verde y el PT votan con Morena, y en la coalición que hoy es oposición a nivel federal, no en los estados, no en todos los estados, pero esta coalición PAN, PRI, PRD, que tiene más complejidades, que no funciona igual en todas las entidades federativas. Como decíamos, hay entidades donde el PAN tiene mayoría por sí mismo, no necesita la alianza, pero son 4 nada más. Entonces, ahí sí hay más diversidad, y sí pasa lo que tú decías, ¿no? Quizá vemos algún estado donde el PT o el Verde pueden votar con el PRI o con el PAN en el Congreso. Eso es muy complicado que pase a nivel federal. E incluso lo vemos en coaliciones electorales, donde quizá el Verde o el PT pueden ir aliados con otros partidos distintos a Morena, ¿no? Pero realmente son excepciones, cada vez es más excepcional en las electorales. En el legislativo, de vuelta, vemos cierta tendencia a continuar las coaliciones electorales, pero con la dinámica que tú bien mencionabas de la particularidad que cada entidad federativa tiene, y que no logramos o no se logran hasta el momento, salvo en estos últimos años, estructurar coaliciones legislativas duraderas, una legislatura completa donde identifiquemos claramente las coaliciones. En general es difícil, se suelen limitar a ciertos proyectos, y luego hay libertad, evidentemente, de movimiento de los grupos parlamentarios, ¿no? Claro. Vamos a ir a una pausa aquí en Apuntes Parlamentarios, pero al regresar quisiera que nos platicaran sobre algunos de los hallazgos que han tenido en investigaciones recientes. Bueno, sigamos platicando obviamente sobre el panorama de los congresos locales, algunos datos relevantes, pero también un poco de los hallazgos que hemos encontrado en las investigaciones que se han realizado recientemente sobre los congresos locales en México, en materia de producción legislativa, de parlamento abierto, de
proceso legislativo, las distintas funciones que desempeñan y seguimos platicando sobre el mismo tema. Vamos a una pausa, estamos en Apuntes Parlamentarios y tenemos como invitados al doctor Lisandro Devoto y a la doctora Erika García Méndez, expertos en congresos locales y poder legislativo. Vamos a una pausa y regresamos. Apuntes Parlamentarios. Regresamos con ustedes a Apuntes Parlamentarios. Estamos platicando sobre los congresos locales con la doctora Erika García Méndez y el doctor Lisandro Devoto sobre cómo se han transformado los congresos locales. Hasta hace muy pocos años, de hecho ya nos daba algunos datos la doctora García Méndez, pues bueno, parecían entes monolíticos, sin mucha relevancia a nivel local, en su mayoría integrados de un solo partido político o con amplias mayorías de un solo partido político, y en los últimos 20, 25 años hemos visto una transformación, un tránsito hacia la pluralidad y hoy tenemos un panorama pareciera totalmente diferente, pero cuestionaba yo si ese tránsito a la pluralidad habría generado efectos en la forma en que ejercen el poder los congresos locales. ¿De qué otra forma podemos entender los congresos locales, su estructura, su funcionamiento? ¿Cómo se han transformado en estos años? ¿Qué es lo que ha cambiado en los congresos locales a nivel local? Doctora Erika García Méndez. A ver, como ya dijimos, la pluralidad ha sido un factor muy importante y eso sí ha generado otras dinámicas, pero en otro sentido no ha tenido un impacto tan positivo. A ver, ¿en qué sí ha cambiado? Lo primero es que yo creo que sí ha estimulado el debate y ha obligado a los parlamentarios a que generen nuevos canales de comunicación y de negociación, y eso es fundamental en un congreso porque básicamente es su naturaleza, ¿sí? El debate, la plática, y eso ha sido positivo. Otra cosa que ha cambiado es que claramente al integrarse más fuerzas, pues se representan diferentes intereses. Las agendas realmente sufren cambios y empiezan a incorporar asuntos y temas que en otro momento no tuvieron cabida. Y eso también es muy importante porque además eso sí tiene un impacto directo en cómo los percibe la ciudadanía. La gente ahora puede ver que hay temas que son de su interés, que no habían llegado a esas agendas y que ahora sí se están discutiendo. Y eso también yo creo que ha sido muy positivo. Sí, hoy también se comunican de manera distinta, es decir, los legisladores, y yo creo que no hemos tocado este tema, pero el asunto de la reelección, que llegó primero a nivel local, por supuesto que ha tenido impacto. Hoy tenemos legisladores locales ya con mayor experiencia de los que teníamos hace apenas 10 años, en donde inevitablemente cada legislatura pues había una renovación total de las y los legisladores. Hoy tenemos mayor estabilidad en el trabajo legislativo y por supuesto mayor experiencia, ¿no? Y este es un factor súper importante porque también hay que recordar que la lógica y las dinámicas dentro del Congreso local es diferente al Congreso federal. Para muchas personas, estoy hablando de staff y estoy hablando de diputados, es su primera experiencia en este tipo de cargos y eso hace que las curvas de aprendizaje sean más grandes. Entonces, claro, la reelección nos puede ayudar a que la gente tenga carreras legislativas más consolidadas, más sólidas, y eso es muy positivo. Ahora me voy al otro lado. Algo en lo que creo que no han cambiado demasiado es, como ustedes ya lo han dicho en otros programas, los congresos hacen muchas cosas, tienen muchas funciones. Probablemente cuando uno le pregunta a las personas qué hace un congreso, ¿no? La respuesta más obvia es pues, legislar. Discuten leyes, proponen leyes y aprueban leyes. Pero sabemos también que hay una función que es súper importante y que yo creería que es la fundamental, que es la de supervisión y control, ¿no? Ese es el sentido de la democracia, es donde los congresos pueden servir como equilibrio y evitar que haya decisiones unilaterales o haya abusos de poder. Y en este sentido yo creo que es la función que menos se ha consolidado, especialmente en los congresos locales. Es decir, todavía los gobernadores, lo que estás diciendo es que todavía los gobernadores se imponen o en todo caso hasta podríamos decir avasallan a los congresos locales. No en todos los casos, pero tiende a ser así.
en la medida también en que construyen estas mayorías. Yo cuando le preguntaba al doctor Devot sobre las coaliciones, yo recordaba a estos gobernadores que pues no siguen la lógica nacional y ellos buscan su coalición para construir una coalición estable que les permita gobernar independientemente de que haya afinidad ideológica. Es así, pragmatismo puro, negociación y a veces intercambios puros. Y esto, por supuesto, que tiene un impacto en lo local. Y esto lo que puede hacer es disminuir la capacidad de control y supervisión de los congresos sobre los gobiernos locales, ya sea incluso los ayuntamientos o los gobiernos estatales. ¿Coincide, doctor, con este panorama? Y luego quisiera que nos platicara la doctora Devoto sobre esta investigación de los congresos locales a la que vamos a ir antes de que se nos acabe nuestro programa. Adelante, doctor Devoto. Sí, a ver, lo que mencionabas es un poco lo que vemos, ¿no? Que en realidad los congresos en general, como decíamos recién, en esta nueva... Hubo momentos, y ya fue platicado aquí, donde los gobiernos divididos eran un fenómeno muy común en México, ¿no? Y teníamos la oposición ocupando roles de control más marcados, ¿no? Había alternancias y los partidos que gobernaban no siempre lograban mayorías, un poco lo que se comentó. Entonces, hoy en día empezamos a ver nuevamente, y de alguna forma habilitado por el juego político nacional, el hecho de que los ejecutivos busquen, esto nunca dejó de pasar, tampoco ser conscientes que nunca dejó de pasar, tú lo decías recién, Kenvir, respecto a estos gobernadores que buscan construir sus propias coaliciones y recurren a los recursos que hagan falta para lograr votos aprobatorios en el Congreso local a sus iniciativas. Perdón que te interrumpa. Y esto es una práctica que también es común en otros regímenes federales como en Argentina o en Brasil o incluso... Bueno, en Estados Unidos pasa menos porque hay solo 2 partidos, es difícil que esto suceda. Pero por ejemplo, en estos países como Argentina o Brasil, ¿pasa algo similar? Sí, a ver, en general, los congresos locales, que además lo que tiene, otra de las cuestiones que tienen los congresos locales es que generalmente no están muy en los reflectores nacionales. En general no tienen un control mediático, por ejemplo, que es otro control que se suele ejercer, o de la propia sociedad civil, tan marcado como a veces pasa a nivel nacional, no tienen tanta visibilidad, y esto hace que también muchas de las cosas que suceden nunca nos enteremos si no estamos estudiándolas, ¿no? Y salvo las personas que viven en esos estados, e incluso ni siquiera, ¿no? Las que se dedican a estar cerca de los congresos. Esto pasa también, es similar en Argentina, en Brasil tiene sus propias dinámicas. Lo que tienen es que lo que México logra, México tiene un sistema de partidos más nacionalizado. Es decir, los partidos nacionales son los mismos que juegan en los partidos locales. Erika comentaba, en las entidades federativas. Erika comentaba, hay partidos locales, es cierto, los hay, por lo general tienen un peso muy marginal. Logran 1, 2 curules en los congresos, en general por ir en coalición con partidos nacionales en las elecciones, y es parte de esa negociación también. Y el peso que tienen es realmente relativo, es menor. Los partidos nacionales son los que juegan en la política local. Eso no pasa necesariamente en Argentina y Brasil, donde puede haber incluso una diversidad, que puedan ser las mismas fuerzas políticas, pero puede haber partidos locales que tengan igual o más peso que un partido nacional en un determinado estado, en una determinada provincia, por ejemplo. Incluso en Argentina hay provincias que tienen congresos bicamerales, ¿no? Entonces tienen Senado y Cámara de Diputados local, provincial, además de la que existe a nivel federal. Entonces, ahí sí es parte de los sistemas federales, donde cada provincia, en este caso en Argentina, cada entidad subnacional tiene la atribución de definir cómo va a ser su poder legislativo, si va a ser unicameral o si va a ser bicameral, y existen de las dos. Entonces, y ahí finalmente el juego político cambia, porque incluso las coaliciones que se tienen que conformar, las alianzas en el legislativo para aprobar, pues no es lo mismo si hay una sola cámara o si hay 2. Finalmente se diseñan estrategias diferentes, y eso sí forma parte de una diversidad mayor, quizá en Argentina y Brasil como sistemas federales que tenemos en América, dejando a Estados Unidos por otro lado, que lo que pasa aquí en México, donde de alguna manera, y tú ya lo comentabas antes, aquí lo hablábamos, aunque son los mismos partidos, puede haber estrategias diferentes en cada entidad, pero finalmente están jugando los mismos partidos políticos, y los que tienen el peso en la conformación de los congresos son los mismos partidos políticos. Los intereses netamente locales se canalizan a través de alguno de estos partidos políticos nacionales, y muy ocasionalmente los partidos locales logran realmente una fuerza mayor. En general acompañan a los partidos nacionales.
Con este interés académico, recién fue publicado el libro Los Congresos Locales en México, un estudio comparado sobre la representación política que tuve el honor de coordinar junto con la doctora Erika García Méndez. Este libro, el que le pediré que nos hable un poquito, es de libre acceso, lo pueden conseguir en distintos portales de internet, que son simplemente en cualquier buscador, si le ponen Congresos Locales México, UNAM, INE, porque son las dos casas coeditoras, la UNAM y el INE, pues ahí les va a desplegar el libro en su totalidad. Pero ¿qué nos puede decir de esta obra? ¿Qué hallazgos o qué es lo que se hizo en este trabajo, doctora García Méndez? A ver, Temir, yo creo que fue un muy buen proyecto y fue un proceso muy interesante en el que participaron personas que se dedican a hacer investigación, sean académicos o académicas o no lo sean, de distintas entidades también del país. Y eso yo creo que siempre enriquece todos estos procesos. Es un proyecto que nos costó 2-3 años más o menos, porque fue discutido, porque fue planeado, porque fue muy bien revisado. Y que bueno, al final lo que hace es agrupar una serie de temáticas que son relevantes para el análisis de los legislativos actualmente y lo presenta en 3 grandes apartados. A ver, el primero, en el que lo que hacemos es hablar de cuál es la nueva realidad de los congresos locales y donde justamente se abordan cuestiones sobre estructura, sobre pluralidad, sobre experiencia legislativa, ahora por ejemplo la reelección. Un segundo apartado donde lo que hicimos fue congregar trabajos que hablaran sobre la relación entre los ejecutivos y los legislativos a nivel subnacional y además abordar asuntos relativos al desempeño parlamentario, ¿no? ¿Qué hacen los congresos? ¿Cómo lo hacen? Y además si lo hacen bien o no. Y bueno, pues aquí lo que tratamos fueron algunas cuestiones de control justamente, de presupuesto, de ideología, de coaliciones, que ya nos ha contado el doctor Lisandro. Y bueno, finalmente un tercer apartado que fue sobre proceso legislativo, sobre agendas parlamentarias y sobre cuestiones de género, en donde justamente hablábamos cuál es el nuevo papel de las mujeres que llegan a los congresos, más allá de si solo acceden o no al cargo, cuáles son los factores institucionales que luego implican que ciertos asuntos se avancen o no se avancen y pues básicamente cuál es el proceso de conformación de las comisiones. Vamos a decir que en términos genéricos, esos fueron los 3 grandes bloques. Yo creo que es una lectura obligada para cualquier persona que esté interesada en los asuntos legislativos, especialmente a nivel subnacional, porque además tengo que decir que no hay tanta producción. ¿Por qué? Por muchas razones. Una primera dificultad siempre es el acceder a toda la información que se necesita para hacer este tipo de análisis y 2, pues el tiempo que requiere, como yo lo dije, analizar, no sé, 15, 20 o incluso las 32 entidades subnacionales. Claro, y es importante decir, resaltar, porque ya lo dijiste, que es un proyecto de investigación que da resultados. Es decir, no es nada más que nos juntamos a escribir sobre un tema, sino que se desarrolla una metodología en la que todos los trabajos tienen resultados con evidencia contrastable empíricamente y en este ejercicio lo que se puede leer en cada uno de los trabajos en cada uno de los capítulos son ejercicios comparados, no son análisis de casos, sino que todos son comparados y eso pues bueno le da una relevancia mayor al ser de las pocas obras comparadas que existen sobre los congresos locales. Doctor Devoto, gracias doctora García Méndez. Doctor Devoto, usted justo planteaba la doctora García Méndez que uno de los temas es acceder a la información y realmente los congresos locales a veces habían sido también una especie de cajas negras, difícil de acceder,
con poca información desde sus portales, etcétera. Y usted recientemente, también he tenido la oportunidad de colaborar con usted hemos trabajado temas de cómo los congresos locales han ido transitando hacia ejercicios de mayor apertura parlamentaria. ¿Qué agenda de investigación tiene respecto de este tema? Bueno, justamente, como recién decías, ¿no? Compartimos este interés y esta agenda. Erika también conoce y hemos colaborado y hemos desarrollado investigación juntos en este sentido. Cada vez un poco vemos más en los congresos locales ciertos avances lentos, es cierto, en lo que se denomina hoy Parlamento Abierto. Tú lo has trabajado mucho, Kenvir, el concepto, y has publicado al respecto. Lo que es el Parlamento Abierto y lo que implica abrir el Congreso, los congresos a la ciudadanía, sobre todo a la participación ciudadana. Pero tú mencionabas esto de la transparencia y el acceso a la información, y recientemente en este último estudio que hicimos y que todavía seguimos procesando información y que esperamos también seguramente avanzar en ello, analizando algunos congresos locales, hemos podido ver cómo la transparencia, en el sentido de poner la información disponible en los portales de Internet, está cada vez más presente en los congresos locales, como pasa también a nivel nacional. La agenda de transparencia es la agenda, si uno quiere, más longeva, ¿no? La que tiene más tiempo trabajándose, la que tiene también un marco normativo más sólido, más allá de la situación que hoy vivimos, donde parece que se está queriendo desprestigiar esta agenda, estas instituciones de transparencia y acceso a la información. Realmente es algo que en los congresos locales vemos que ha avanzado en los últimos 15 o 20 años de manera consistente. Todavía no se logra, evidentemente, la transparencia que quisiéramos, o que todo el mundo desearía, es decir, la completa transparencia o la transparencia incluso proactiva, que nos den más información de la que la ley exige, pero realmente hay avances sustantivos en esta materia. Sí hay problemas en acceso a la información, ¿no? De golpe dicen, bueno, la información está disponible en el portal, pero no es fácilmente accesible, ¿no? Y eso finalmente es parte de lo que se continúa trabajando. Entonces, sí ha habido pasos adelante. Los congresos son cada vez más conscientes de lo que implica transparentar la información y cómo eso permite un mayor control de la ciudadanía, lo que los congresos hacen, pero todavía hay mucho por trabajar en acceso a la información, en participación ciudadana y en cómo se utilizan, por ejemplo, los medios que hoy la tecnología nos permite tener a la mano para poder hacer de estos procesos algo todavía mucho más profundo, ¿no? Claro, y además en esta agenda no se agota, es decir, como ya lo venimos diciendo, se va transformando en el día a día, así como la lucha por la democracia se da en el día a día. Es decir, la búsqueda de datos, de información sobre la actividad parlamentaria, pues se da justamente en el día a día. Estamos por terminar nuestro programa, pero no quisiera irme sin antes preguntarles, ¿cuáles creen que sean los retos más importantes que tienen los congresos locales en la actualidad? Es decir, ya hablamos uno que tiene que ver con la vinculación ciudadana, la apertura parlamentaria. Ya la doctora Erika García Méndez nos decía, las formas de comunicación se han ido transformando, hoy se comunican de manera distinta, pero ¿qué otros retos creen que tienen enfrente los congresos locales? Es decir, supongamos que nos están escuchando los presidentes o presidentas de los congresos locales y nos digan, voy a tomar nota, ¿cuáles son los principales retos que tienen enfrente? A ver, yo voy a hablar de 3 retos. El primero es, y porque claro, es un tema que me gusta y al que le he dedicado mucho tiempo, es el tema de qué pasa en los congresos una vez que las mujeres acceden, ¿no? Y esto ya lo han discutido en otros programas. Que lleguen al cargo es una cosa y es importante, pero que además llegando puedan ejercer el poder y puedan tomar decisiones es igual de importante. Entonces yo creo que a nivel local un pendiente es que se diseñen las estructuras y los incentivos necesarios para que las mujeres puedan pertenecer y presidir las comisiones importantes, puedan ser coordinadoras de grupos parlamentarios, puedan estar como titulares de la mesa directiva, y eso les permite que ganen más experiencia, que consoliden sus agendas y que llegue el momento en el que nosotros tenemos que dejar de hablar de la igualdad y el género porque vamos a tenerlo totalmente asumido. Yo creo que ese es un reto en términos de igualdad. Es decir, no basta con que haya mujeres, sino que necesitamos que las mujeres tengan poder al interior de los congresos, ¿de acuerdo? Exacto, ese es uno. Ahora, otro tema que, como ya dijeron, yo también he analizado ampliamente, es el tema de la transparencia y el acceso a la información. Uno pensaría
que como es una lucha que se ha dado en las últimas décadas, se ha consolidado. Y yo creo que, como dice Kember, es como la democracia. O sea, uno no puede dejar de luchar por ello. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que pueden ayudar a que todo lo que se ha avanzado eventualmente se caiga. Entonces, necesitamos congresos accesibles, necesitamos congresos transparentes y necesitamos congresos que tengan apertura para incluir a las personas en la toma de decisiones. Yo hablaría de esos dos pendientes por ahora. Doctor Devoto. Bueno, un poco vinculado y con lo que también decías tú es como la democracia. Yo creo que es tanto como la democracia que es la democracia, ¿no? Finalmente, los desafíos de los congresos en algunos aspectos están vinculados con los desafíos de la propia democracia. Creo que tienen el desafío de mantenerse como órganos de control, de concebirse como órganos de control y de no solo ser, de alguna manera, aquella instancia que aprueba todo lo que el Ejecutivo envía, ¿no? Finalmente, como dijimos al principio, también los congresos son elegidos directamente por el voto popular y deben responder a la ciudadanía. La cuestión es que este reto va más allá de los propios congresos, sino de los propios diseños institucionales. ¿Qué incentivos tienen quienes se dedican profesionalmente a la política y quieren tener una carrera política para cambiar esta dinámica en los congresos? Esto va más allá de solo los congresos, ¿no? Tiene que ver con los incentivos institucionales para esto. Entonces me parece que ahí hay un gran desafío de que los congresos puedan consolidarse como contrapesos, ¿no? Y hoy en día lo vemos todavía más en duda. Incluso en algunos de los últimos trabajos que hicimos de investigación, en entrevistas realizadas en congresos locales, vemos que la falta de voluntad política para la apertura de los congresos es uno de los problemas principales. Es lógico, por la propia pluralidad de los congresos, tomar decisiones en acuerdo es complejo, pero además, sobre todo los partidos que ejercen y que tienen mayorías, pues lo que menos quieren realmente, o lo que más quieren limitar es el control, ¿no? O el contrapeso interno, o exponer cómo toman las decisiones. Entonces estos son procesos que es lógico, pero que van a llevar tiempo, y que realmente en lo que seguiremos viendo de cerca, creo que nosotros tres y quienes trabajan igual que nosotros estos temas, y en los que esperemos también tener la oportunidad de seguir colaborando y conversando y discutiendo con quienes ejercen las funciones legislativas, ¿no? Claro, porque quienes nos escuchan por lo regular es personas interesadas en la política, interesadas en el quehacer legislativo, y también les estamos dando pistas de por dónde pueden exigirle a sus propios representantes. Como ustedes bien lo decían, hay legitimidad democrática porque fueron electos a través de elecciones libres, competidas, justas. Pero ahí no se acaba el ejercicio de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que exigirles permanentemente a sus representantes, y qué mejor que hacerlo directamente a través de su diputada o diputado local. De hecho, lanzaríamos el reto a nuestros radioescuchas para que busquen el nombre de su representante en el Congreso local y los busquen, les pidan que les informen sobre las decisiones que se están tomando en la legislatura del Estado. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a la doctora Erika García Méndez por habernos acompañado en esta emisión de Apuntes Parlamentarios. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM y experta en temas de fiscalización, representación política de las mujeres, Parlamento abierto, rendición de cuentas y en general de los estudios legislativos. Gracias, Erika, por habernos acompañado. Muchas gracias, Kemir. También agradecemos al doctor Lisandro Devoto por habernos acompañado, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, también especialista en estudios legislativos y Parlamento abierto, transparencia legislativa, entre otros temas. Gracias, doctor Devoto. Por favor, a ti por la invitación. Y gracias a usted que nos acompaña en este programa, escuchándonos. Le damos las gracias también a la producción, Liliana Hernández, Lourdes Ruiz, en la operación a Sergio Vargas. Yo les agradezco personalmente. Soy Kemir Puente, estamos en Apuntes Parlamentarios y festejemos este primer año de Radio Congreso del canal de televisión del Congreso. Nos vemos la próxima. Apuntes Parlamentarios.